Con su venia, señor presidente, compañeras y compañeros diputados, amigos de los medios de comunicación. En días pasados, el presidente de la República dirigió un mensaje a la nación con motivo de su tercer informe de gobierno, en donde nos establece la visión oficial que tiene desde su administración sobre la situación general del país. Sin embargo, en la fracción parlamentaria de Acción Nacional queremos expresarle al presidente Peña que no coincidimos con lo ahí expuesto. En Acción Nacional hemos propuesto y apoyado las reformas estructurales que son buenas para México, que a su vez hemos alzado la voz en contra de aquellas reformas que nos han afectado como país y que dañan de manera directa a los mexicanos. Como legisladores, tenemos la obligación de hacer un ejercicio de reflexión para señalar tanto los aciertos como los errores de los gobiernos en turno. En esta ocasión, debemos decirle a la actual administración que las cosas no van bien. Debemos decirle que no han sabido gobernar como tantas veces lo habían presumido en el pasado. Ahí están los malos resultados. A diferencia de lo que se afirma en el tercer informe de gobierno, el país se encuentra sumido en un letargo económico y social, que a la vista de los mexicanos sugiere serias dificultades en el corto y mediano plazo. En la actualidad, la realidad rebasa el falso discurso, ya que los ciudadanos no necesitamos ser expertos en economía y finanzas públicas para comprobar que las cifras triunfalistas presentadas por el Gobierno de la República distan mucho de la realidad que vive nuestro país. Esto se comprueba cuando revisamos nuestros bolsillos y nos damos cuenta con tristeza que el dinero cada día nos alcanza menos para cubrir las necesidades más básicas. Nos prometieron un México próspero, con estabilidad macroeconómica, asegurando que sin reformas relevantes el potencial del crecimiento de nuestra economía sería entre el 3 y 4% del Producto Interno Bruto. Hoy, difícilmente, rebasaremos el 2%. Nuestro grupo parlamentario apoyó la reforma energética con el propósito de aumentar la producción del petróleo y generar ingresos adicionales a la Federación. Si bien es cierto que el precio del petróleo ha caído 65% por razones del mercado mundial, de enero de 2014 a junio de 2015, la producción ha caído un poco más de 259,000 barriles diarios. Y eso sí es responsabilidad de la actual administración. Estamos hablando de una contracción del 10% de la producción. La despetrolización de los ingresos del Estado no es un logro del gobierno de Enrique Peña Nieto. Obedece más bien a un desplome de los precios del crudo a nivel internacional y esta administración no tuvo más remedio que resignarse ante el fracaso de las rondas 1 y 2. Por otra parte, el padrón de contribuyentes que registra el SAT durante los últimos 3 años creció apenas el 7.8%, pero la recaudación ha ido a la baja por las deficiencias de la autoridad hacendaria. Los flujos de capital hacen que México ocupe el lugar número 13 entre los países que atraen más inversión en el mundo. En 2013 nos ubicábamos en el número 10. La reinversión de utilidades del capital extranjero disminuyó este año 15% con respecto al año anterior y no se vislumbra por parte de este gobierno una medida clara que retenga esta inversión. Nos prometieron administrar la deuda y tener déficit cero. Sin embargo, el saldo de la deuda neta del gobierno federal ha crecido desde el 2013 y actualmente alcanza poco más a 5.8 billones de pesos gracias al débil desempeño económico. Lo único que ha salvado a este país es el nombramiento de un buen gobernador del Banco de México, nombramiento, por cierto, hecho por un presidente de extracción panista. Lo que ha salvado la economía nacional son las subastas que ha hecho Banjico gracias a las reservas internacionales que fueron procuradas por los gobiernos panistas. En este gobierno, las reservas internacionales han caído poco más de 5% al pasar de 196,000 millones de dólares a 185,785 millones de dólares, solamente en el periodo de enero a agosto del presente año. En Acción Nacional estamos comprometidos
para buscar revertir la aprobación de la tóxica reforma fiscal, que entre muchos efectos negativos ha demostrado que la homologación del IVA al 16% en la frontera ha terminado con la competitividad de nuestra región y nos afecta de manera directa a quienes habitamos en la zona fronteriza. Hago un exhorto para que se revierta la homologación del IVA en la frontera, que el Gobierno federal y su partido, representado en el Congreso de la Unión, que aprobó y que a la fecha nos ha afectado con mayor inflación, menos competitividad, menos poder adquisitivo, pérdida de empleos y en general con la caída de la economía regional de nuestros estados fronterizos en el norte del país. Señoras y señores diputados, en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional actuaremos con responsabilidad y con respeto a las instituciones del país y con la autoridad moral que tenemos el haber apoyado la reducción del 50% del presupuesto en los órganos de gobierno de esta Cámara, exhortamos al presidente de la República a reducir en el mismo monto el presupuesto de Los Pinos. También en Los Pinos hay mucho que ahorrar. ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias, diputada Cruz.